La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9, quiero leerlos con ustedes y dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosamente, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para heredar bendición. Y el versículo 13 dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Amado Dios, esta tarde queremos ponernos en tus manos para pedirte que esta palabra, Señor, llegue a cada uno de nosotros y podamos, Señor, disfrutarla poniendo por obra, entendiéndola sobre todo. A mí, Señor, ayúdame a dar este mensaje, ayúdame también a mí a entenderlo, Señor, y que todos podamos realmente comprender qué es misericordia, qué es compasión y cómo de ello se deriva el amor al prójimo. Gracias, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos bendiga, nos ayude en este momento, Señor, que vamos a hablar de ti. Gracias en el nombre de Jesús. Cuando hablamos de este consejo de Pedro, nos habla de ser de un mismo sentir, compasivos, con amor fraternal, y la palabra misericordiosos, que es la que vamos a utilizar más. Pero hablar de misericordia también es mejor ir al diccionario y sacar un extracto no grande sino pequeño de lo que es misericordia. Dice el diccionario que misericordia es la virtud o un don que permite a un ser humano tener compasión. Pero por otro lado, la compasión es un mover del alma a ser sensibles al mal de otro. Entonces, si esto es así, Dios quiere enseñar a la humanidad a practicar la misericordia. ¿Por qué? Porque Él desea que seamos realmente como iglesia movidos a compasión. En el orden de las palabras podríamos decir amor, misericordia, compasión, compasión, amor, misericordia. El cruce de palabras es el que más nos confunde. Pero lo que pide el Señor es primero misericordia, porque con misericordia puede haber compasión, y la compasión definitivamente manda al acto del amor, y el amor mismo al acto de hacer algo. Entonces, es eso que Dios quiere, es lo que quiere realmente que todos en la iglesia tengamos. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo nos da un ejemplo cuando dice la palabra que se fue por las ciudades y las aldeas vecinas predicando el evangelio. Pero fue y vio las multitudes. Y aquellas multitudes, cuando las vio como ovejas sin pastor. Pero cuando las vio como ovejas sin pastor, tuvo compasión. Y la compasión que tuvo fueron dos actos propios al corazón de Él, que lo motivaron a llegar donde los discípulos y decirles: la mies es mucha y ustedes son pocos. Por lo tanto, rueguen al Señor de la mies para que mande otros obreros más. Lo que el Señor hizo en ese momento fue ir al lugar, porque si no va, ¿cómo la ve? Jesús, por supuesto que era sabio, pero en este momento como hombre fue directamente a ver las multitudes, se encontró con las multitudes, y lo primero que vio, un desorden. Los vio sin pastor y los vio desamparados, y dijo: esto es mucho, hay que hacer algo. Esa actitud de hacer algo es la misericordia de Dios. Entonces, qué interesante que hablemos sobre este tema. Dios quiere a su iglesia misericordiosa y compasiva.
Si usted es miembro de la iglesia de Cristo, usted ya recibió a Cristo, es miembro de la iglesia, aunque no se congregue acá, y eso implica que el mensaje también es para usted, porque Dios quiere a su iglesia misericordiosa y compasiva. Para eso quisiera que me acompañaran a Éxodo 33, en donde hay una conversación entre Moisés y Dios. Y hemos llegado hasta allí porque quiero comprender lo que es la identidad de Dios en el amor. Lo que es la identidad de Dios en el amor que ya viene de ser misericordioso. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el diluvio, Dios dejó al pueblo y siguieron haciendo la maldad. De repente escoge un pueblo para él en Abraham, y después que pasan al cautiverio, toma un caudillo llamado Moisés para llevarlos a la tierra prometida. Todo eso lo hizo Dios por amor. Todo eso lo hizo Dios porque amaba a su pueblo, había promesa para su pueblo. Y cuando eligió a Moisés, fue por amor al pueblo que tenía que llevar en ese éxodo a la tierra prometida. Pero quiero que veamos juntos la conversación. La conversación la vamos a encontrar en el versículo 15, cuando Moisés le respondió al Señor y le dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si usted puede ver, esa frase tan corta tiene su significado, porque el 14 Dios le acaba de decir: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que a esa frase que le dijo el Señor, Moisés se queda pensando: es que no puede ser. Prométemelo, júramelo, hazme entender, porque yo quiero saber que si tú no vas con nosotros, mejor no nos saques de aquí. Ellos ya pasaron por el Sinaí, ya van por un camino bien avanzado, pero el pueblo va como a rastras. El pueblo va en rebeldía, el pueblo va en rebelión contra Dios y el líder. El pueblo va a empujones. Qué terrible se vuelve esto cuando hay un pueblo así y Dios con su amor y su misericordia lo va conduciendo. Le presta una nube, le presta una columna de fuego y así lo lleva por el camino. Entonces Moisés le está diciendo: ahora mira, la jornada que vamos a emprender en este momento, yo quiero que sea con tu presencia. Si no va con tu presencia, mejor no nos muevas de aquí. Y atrevidamente Moisés le vuelve a decir en el 16: ¿y en qué se conocerá aquí que ha hallado gracia en tus ojos? Pero si ya lo llevó por un camino un buen rato. Y Moisés está dudando y le dice: ¿en qué conoceré que haya hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Le está diciendo de una manera: los pueblos que están a nuestro alrededor son enemigos. Los pueblos que están a nuestro alrededor tienen un problema porque ellos saben que nosotros somos pueblo de Dios. Si tú no vas con nosotros, no sirve de nada. Nos van a matar, nos van a atacar, nos van a rodear, nos van a exterminar. Y Jehová, Dios le dice: también haré eso que has dicho. Oiga, le dice, no vas a ir solo. El pueblo tiene que comprender que voy a ir con él y que es un pueblo apartado para Dios, exclusivamente para mí, y no lo voy a dejar perecer. Esa es la respuesta así, escueta de Dios, cuando le dice: también haré esto que has dicho, hijo, por cuanto has hallado gracia en mis ojos. Te lo estoy confirmando y te he conocido por tu nombre. Lo que aquí ocurre es que Moisés está hablando con Dios y le está diciendo: yo no me voy a mover si tú no me das tu presencia. Yo quiero la confirmación de la gracia tuya para mí como líder y para este pueblo, que entienda, que comprenda. Lo que ha dicho, Dios le confirma: el pueblo es mío y ya te conozco tu nombre. Amado hermano, cuando Dios confirma su gracia y su nombre, es lo mismo que le hace a la iglesia. Porque la iglesia tiene un nombre. La iglesia tiene un nombre que es el de Jesucristo. La iglesia es del Señor. Por eso es que cuando Dios dice que conoce a Moisés por su nombre, es lo mismo cuando le dice al pueblo: no borraré del libro
el nombre de ustedes, porque el Señor tiene borrador. Pero déjame decirte, Dios le ha reconocido. Es exactamente lo mismo cuando usted, amado hermano, vino a los pies de Cristo y la palabra le declaró que si usted creyó en el Señor Jesucristo y se entrega a Él, usted tiene la potestad de ser llamado hijo de Dios. Por lo tanto, ingresa al pueblo de Dios y Dios no va a borrar de su libro el nombre suyo. Y si usted falla, usted cae de esa gracia, Dios tiene misericordia y Dios le da otra oportunidad. Y tú que estás viendo la televisión, para ti también es el mensaje. Déjame decirte que si tú eres un creyente que se ha alejado de la iglesia, eres una oveja fuera del redil, Dios tiene la misericordia y espera que tú vengas para darte una nueva oportunidad. No importa a dónde estés, no importa cómo te encuentres, solo déjame decirte que el amor de Dios es compasivo y te está esperando. Él te está esperando, te lo aseguro. Reconcíliate con el Señor, porque la gloria de Dios va a ser mostrada en tu vida como se la mostró a Moisés en aquel lugar. Fíjese que todo esto que le dijo, y Moisés sigue preguntando y le dice: te ruego. Oye, ya te molesté mucho, Señor, te ruego que me muestres tu gloria. ¿No es cierto, amados hermanos, que nosotros estamos pidiendo que Dios nos muestre la gloria? Cuando estamos en la dificultad, decimos: Dios mío, muéstranos tu gloria. Y cuando pedimos que nos muestre su gloria, lo que estamos pidiendo es que nos muestre su poder, que verdaderamente puede hacer milagros, que verdaderamente nos puede sacar del lío. Eso es lo que estamos pidiendo. La gloria de Dios no es otra cosa más que el esplendor, su presencia, la majestad, su soberanía. Eso es lo que le está pidiendo Moisés. Muéstrame tu gloria, quiero verla. Y entonces el Señor le responde y le dice: ¿sabes qué, Moisés? Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Wow, le dice: ¿cómo yo voy a ver tu gloria? Sí, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Lo que le está diciendo que hará pasar todo su bien es lo que acabo de mencionar. Es su plenitud, es su soberanía, su majestad, su esplendor. Eso es lo que le está diciendo que va a ver, su poder. Y Moisés ya está contento por eso. Y no solo eso, y le dice: y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Te voy a demostrar que mi nombre es Jehová. Te voy a demostrar que yo soy Dios. Y ese nombre es el único nombre que vas a poder proclamar de aquí en adelante. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Lo que le está diciendo es: no te metas en mi vida, porque yo voy a tener misericordia del que yo considere tener misericordia, y voy a ser clemente con el que yo crea que voy a ser clemente. No te corresponde a ti, amada iglesia, no nos corresponde a nosotros juzgar, no nos corresponde a nosotros hacer esto. Lo que está ocurriendo aquí es que le quiere mostrar su gloria y le está garantizando la presencia, y cuando le dice que le va a mostrar su gloria, le está diciendo en el versículo 23: voy a poner la mano sobre tu cara y te voy a subir a la hendidura de una roca y no vas a ver mi rostro. Cuando yo te quite la mano, verás solo mi espalda. Ahí hay un mensaje para Moisés, hay un mensaje para el pueblo, porque Dios le dice: yo voy a ir contigo, la presencia mía va a ir con el pueblo, pero ten presente que yo ya sé quiénes son ellos, yo ya sé que se van a rebelar, yo ya sé que van a tener problemas, yo ya sé que voy a tener que darles la espalda. Y Dios le dio la espalda varias veces. Por eso que nosotros, amados hermanos, no podemos separarnos de la iglesia, no podemos estar fuera de la iglesia, porque desde el momento que entendemos que Jesucristo es el rey de la iglesia, es el dueño de la iglesia, Él dijo: en esta roca edificaré mi iglesia, y usted está en esa roca. Entonces usted tiene el nombre y la esperanza puesta en Jesucristo. Por lo tanto, nunca va a recibir la espalda de Dios, amado hermano. Aunque se vaya, tiene oportunidad nuevamente para que el Señor lo bendiga. Déjeme decirle que cuando le dijo eso: yo tendré misericordia, lo que hizo hacer dos clasificaciones el Señor. Y esas dos clasificaciones, la primera yo le puse la A y la B. La A: yo tendré misericordia del que tendré misericordia. Lo que le estaba diciendo es: muchos no se van a arrepentir.
muchos no van a entender misericordia, muchos no van a creer que les amo, muchos no van a entender mi compasión y van a perecer por el camino. Y así fue. Sin embargo, por el amor de Dios llegaron varios, llegó la nueva generación, llegó Josué y Caleb a la tierra prometida, pero llegó la generación. Y cuando Romanos dice, este evangelio, esta palabra no es para el que quiere ni para el que corre, sencillamente es para el que Dios tiene misericordia. Y déjeme decirle, amado hermano, hermana, usted y yo estamos aquí sentados por la misericordia de Dios. Nosotros estamos acá por la misericordia de Dios, porque no es para el que quiere ni para el que corre. Ya lo había dicho en el Antiguo Testamento, Pablo lo recoge en la carta a los Romanos diciendo, este evangelio no es para el que quiere ni para el que corre, sino para el que Dios tiene misericordia. Y yo tengo la plena seguridad que Dios tiene misericordia de nosotros. Proverbios 24 dice, 7 veces cae el justo, pero 7 veces Dios lo levantará. Hermano, no piense que no hemos pecado, todos pecamos, por lo tanto Dios tiene misericordia. Y sabe que el pueblo, cuando no lo comprende, Jesús en el Nuevo Testamento, ahí en Mateo 9, lo podemos ver que el Señor le dice, cuando está discutiendo ahí y llamando a sus discípulos, les dice en el versículo 13 del capítulo 9 a Mateo, les dice, id pues y aprended lo que significa misericordia. Cuando el Señor le está mandando a la gente, dice, vengan, vayan, aprendan lo que es misericordia, porque no lo han entendido, no lo están comprendiendo. Y esta tarde en la iglesia lo estamos predicando y enseñando algo que ya está escrito, hermano. Dice, ir pues y aprender lo que significa misericordia. Quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí está la clasificación, y la clasificación A y B. ¿Por qué? Porque Dios quiere primero lo que le está diciendo, no quiero el sacrificio, lo que quiero es la misericordia primero. ¿Por qué? Porque el pueblo antiguo, hermano, llegaba con su animalito, su oveja, su becerro al sacerdote para cubrir el pecado, lo degollaban, lo rociaban con la sangre y ya estaba cubierto el pecado. Pero esa persona no tenía compasión, no tenía misericordia, era una persona común y corriente. Por eso es que nosotros, cuando entendemos misericordia, lo que el Señor está enseñando, lo que nos dice, hijo, lo que quiero es que sean compasivos primero y después vengan con la ofrenda. Sean compasivos con todos y vengan con la ofrenda. Sean ustedes amorosos y vengan con la ofrenda. Tengan misericordia, id pues y aprended lo que significa misericordia. Eso es lo que Dios quiere. La clasificación B son los que nunca se arrepienten. Son los que están siempre y no claudican de dos pensamientos. Qué terrible se vuelve, hermanos, porque eso es el Antiguo Testamento, y Dios en su amor, ustedes saben, sacó al pueblo. Allí está Israel, el ombligo del mundo. Ahí está un país chiquitito, respetado por el mundo entero. ¿Sí o no? Respetado por el mundo entero. ¿Por qué? Porque Jesús vino y se identificó con la misericordia de Dios. Quiero que llevarlo a Romanos para poder explicar este punto, en donde Pablo le dice a los romanos lo que significa esta parte. Y quiero que la vea conmigo. El capítulo 11 a los romanos dice, versículo 25, porque no quiero, hermanos, le está diciendo a la gente en Roma, le dice que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros, a ustedes los cristianos, que ha acontecido a Israel en el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Note usted aquí algo, qué importantes somos nosotros. Qué importante es el pueblo de Dios, que ya no viene por el Sinaí, no pasó el Mar Rojo, no está en aquel lugar, sino que está ahora en el camino al cielo a través de la sangre de Cristo. ¿Qué diferencia hay? Es la misma, hermanos, la rebeldía sigue siendo igual en los pueblos, los problemas se siguen dando iguales, con la diferencia que nosotros podemos entender de una manera diferente esta parte. Dice la parte que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿qué es esto? Usted lo va a encontrar en Apocalipsis como con un razonamiento, que cuando Cristo venga, los gentiles van a estar en el templo de Dios, van a estar en los atrios del templo de Dios, como que lo han hollado. Pero lo que
pasa que no es eso, porque Jesucristo vino para el mundo entero, no vino solo para el pueblo de Israel. Él tenía que hacer un cambio después, no un cambio, ya lo tenía premeditado para los demás pueblos que no los había escogido en ese momento. Por eso Juan en su capítulo 3:16 es tan medular el versículo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Ya no es el pueblo de Israel en el monte Sinaí, ya es un pueblo entero, un mundo entero, llámese como se llame el país, o sea quien sea dentro de este círculo de la tierra, amado hermano. Somos un mundo entero. Entonces nosotros lo que estamos haciendo allí es entender la misericordia de Dios enviada en Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga la vida eterna. Qué lindo, hermano, poder comprender esto, porque en el sacrificio de la cruz la misericordia de Dios se vio plasmada en su Hijo al permitir que muriera para que todo un pueblo fuera salvo. Por eso es que Jesús traía la misericordia. Fíjense que el Señor nos manda a tener misericordia. Quisiera leerles Lucas 6 en un versículo muy corto, pero que tiene un significado grande. Dice el Señor, cuando está hablando de la regla de oro, dice: sed pues, dirigiéndose al pueblo que está escuchándolo, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Con eso está cerrando la parte de la regla de oro, que es, versículo 35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y con los malos. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir el Señor? Que seamos benignos, que busquemos realmente lo que Cristo quiere. Si el pueblo de Dios dirigido por Jehová lo dejó en la tierra prometida, ahí están. Y cuando los gentiles lleguen a ese lugar, Israel, dice Pablo, será salvo. Mire, cuando dice que cuando los gentiles estén allí, dice y luego en 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Este versículo es el que cuestionan muchos teólogos cuando dicen: ¿y cómo pudo Pablo decir que todo Israel será salvo si Israel en este momento no es mesiánico completamente? Israel en este momento tiene muchos que, si usted llega como creyente, no existen. El Nuevo Testamento no lo tienen. O algunos sí son mesiánicos, porque ellos todavía esperan al Señor. No todos, por supuesto. ¿Pero por qué? Porque se les ha endurecido el corazón. No ha llegado el momento hasta que la plenitud de los gentiles, cuando todo el mundo sea convertido a Cristo, entonces va a ser la sorpresa. Y Dios vuelve con su misericordia y les dice: hijos míos, siempre los amé desde el principio, y aquí viene, por eso es que yo quiero que sean salvos. Y dice el 28, así que en cuanto al Evangelio son enemigos de nosotros, y en cuanto a la elección somos amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Por eso Cristo vino. Así también ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Por eso en esta tarde yo quiero dejar plasmado en este pequeño punto que la iglesia, amado hermano, debe orar por el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, es la niña de Dios. Entonces, cuando se presenta Jesús a la mujer en Samaria, le dijo bien claro en un versículo cortísimo: mujer, tienes que entender que la salvación viene de los judíos, y punto y aparte. Samaria es una cosa, Guatemala, El Salvador, Honduras, lo que sea es otra cosa. Israel es una cosa, es la raza de Dios. Entonces, ¿qué importancia tiene que oremos por Israel? Mucha, pero mucha importancia, amados hermanos. Tenemos que hacerlo. Mire, empiece a amar a Israel y usted va a recibir bendición. ¿Sabe por qué? Los judíos son bendecidos en todas partes del mundo. Ellos encuentran una piedra y la venden, porque Dios les ha dado el poder de la bendición. Es lindo eso. ¿Sabe por qué? Usted ama a los judíos y está amando al Señor Jesús. Él dice: por cuanto a uno de mis pequeños hiciste esto, a mí me lo has hecho.
Oiga, qué interesante se vuelve. Por eso Jesús viene a enseñarnos misericordia aún después de muerto, allá resucitado. Hebreos es un libro que recoge un escritor que dicen que es desconocido. El tono del libro a mí me parece que es Pablo, pero no me crean a mí. Dicen que no existe. Entonces, ¿qué importancia tiene leerlo? Mucha, y peor si es desconocido. Hebreos capítulo 2 dice así: así que, versículo 14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Cuántos se alegran de que esto haya ocurrido? Todos, porque nadie quiere ser amigo del enemigo, y menos ese enemigo del que habla. El imperio de la muerte eterna la tenía él, hoy ya no. Él vino y le quitó las llaves cuando fue crucificado y murió y resucitó, le quitó las llaves del imperio de la muerte. Por eso dice el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos que somos nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Cuando el Señor le habló a aquel pueblo y le dijo, vayan y aprendan misericordia, entiendan que el sacrificio no es lo que yo quiero, entiendan que yo quiero primero misericordia y después traigan la ofrenda de sacrificio. Por eso es que cuando el fiel y sumo sacerdote intercede y perdona, mire, lo que él desea es que aprendamos misericordia de él. Mire lo que dice Mateo en el capítulo 12. Dice en el 12, versículo 7, si supieses qué significa misericordia, mire lo que decía el 9. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Y aquí dice, y si supieses qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Hermanos, esta lección es para la iglesia. La expiación de Cristo en el Calvario fue para reunir la misericordia del Padre y del Hijo. Por eso es que los que no entienden misericordia son los que todos los días les roba el enemigo, hermanos. No permitamos, iglesia, que el enemigo te robe entender misericordia, porque el día que entendamos misericordia y venimos con misericordia, compasión y amor y en actitudes, entonces vamos a entender que el sacrificio es por último. Dios no lo va a recibir si no venimos en una actitud cambiada. Interesante se vuelve cuando ahora les dice, si supieran qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, ustedes no estarían condenando a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor de todos los días de reposo. Déjeme decirle que nosotros, amados hermanos, no debemos permitir como iglesia que el enemigo nos robe el amarnos los unos a los otros, que el enemigo nos robe el poder ayudarnos los unos a los otros, que el enemigo venga a robarse la ayuda que podemos dar en palabra, en consuelo, a través de la Biblia, en consejería. No se lo robe. Cuando el sembrador llegó, y dice la palabra que llegó y sembró la semilla y brotó un fruto bueno, pero cuando nace la cizaña, en ese momento le reclaman, Señor, nosotros creímos que había sembrado semilla buena, ¿y qué pasó? ¿Por qué nació cizaña? Yo no he sembrado semilla mala. Lo que pasa es que la cizaña nació mientras se durmieron ustedes. Iglesia, no nos podemos dormir y nos van a sembrar cizaña. Miren, los medios de comunicación, es más fácil encontrar un chisme en Facebook que encontrar misericordia en un Facebook, hermano. Es más fácil encontrar un lío tremendo que puede ser un prejuicio que después es perjuicio, que encontrar misericordia. Hermanos, tenemos que cambiar, que no nos robe el enemigo a la iglesia nada, absolutamente nada, porque tenemos que aprender el amor y el perdón. Dice que cuando leo Efesios 4:31, me doy cuenta de que hay una lección grande. Cuando dice el Señor a la iglesia, quítense de todos ustedes toda amargura. Bueno, ¿quién va a poder ser misericordioso amargo, hermano? Nadie, no creo, no hay, no existe. Tener carácter es una cosa, pero
amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Qué tremendo, hermano. Dice Proverbios que el que luego se enoja cometió una locura. Eso es tan cierto, hermano, porque por eso hay tanto preso. Se enojan rápido, o los matan o viven. Pero ¿por qué? Quítese de ustedes toda amargura, todo enojo, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia. Si eso está fuera, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Lo que está diciendo, si Dios lo viene perdonando desde la creación, Dios viene con su amor intenso, grande, para cada uno de nosotros desde la creación, y lo deposita en nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ama tanto, hermanos. Por eso es que dice el Señor, el que guarda mis mandamientos es porque me ama, y si me ama, mi Padre le amará. Y si mi Padre le ama, yo también le amaré, y vendremos y haremos morada en él. Qué interesante es esto. Entonces la iglesia, hermano, tiene que aprender a perdonar, así como nos perdonó el Señor a nosotros. ¿Sabe usted? La iglesia antigua, dice la palabra, que comían juntos, compartían juntos las cosas, y juntos hacían muchas cosas, entre alabar a Dios, bendecir al pueblo con favores. Y no solo eso, comían con sencillez de corazón. Oiga, una iglesia como esa quiere el Señor. Oiga, una iglesia que de verdad tenga amor. El Señor dijo en un modo simple y sencillo a los discípulos: un nuevo mandamiento les dejo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Mire, si Dios mostró su amor a Moisés y le dijo: yo voy a ir contigo en tu presencia y en la del pueblo, yo los voy a apartar de los otros pueblos, yo les voy a dar mi plenitud, yo les voy a demostrar que tengo poder. Ustedes tienen todo, pero por favor déjenme a mí el tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Déjenme ser clemente con el que yo quiera ser clemente, porque me corresponde como Dios eso le dijo. Y luego deposita en nuestro Señor Jesucristo la enseñanza de la misericordia y el amor. Porque aún en la cruz del Calvario el Señor, con los clavos puestos de sus mismos centuriones ahí, dijo: perdónalos, Señor. Y mirándolos, perdónalos. No dijo a esos que me pusieron los clavos, a todos perdónalos, porque no saben lo que hacen. Leer esa palabra, porque no la vimos, pero leerla llega al corazón. Nosotros a veces no somos capaces de perdonar, no porque no podamos, sino porque no queremos. Perdóneme que sea así tan duro al decirlo, pero usted dirá, quizás lo dice por experiencia propia. Sí, me pasa a veces, pero cuando me acuerdo que no es así, trato de cambiarlo. El hombre debe imitar a Dios en la misericordia. Un ejemplo es el hijo pródigo. Yo no quiero decir que ustedes tienen hijos pródigos, porque creo que pródigos somos todos. Pero el hijo pródigo se encontró con la bondad de Dios. Quiero leerles Lucas 15. Y ver cómo el Señor ayudó a este hombre. En el versículo 20 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Ya hemos dicho que el padre le esperaba. Ya hemos dicho que el padre sabía que estaba en la ruina. Ya hemos dicho acá que el hombre se había prostituido. Pero está en clasificación A, porque es de los que Dios tiene misericordia. Cuando habla de la misericordia, no fue la misericordia propia del Padre. Amado hermano, cuando la misericordia venga de Dios a tu vida, la vas a sentir.
Vas a tener deseos de abrazar a tu hermano, hermana. Cuando la misericordia venga a tu vida, vas a entender que quisieras amar a toda la iglesia, no por los negritos, ni colochitos, ni el que se viste bien, sino por amor de hermanos. Cuando la misericordia viene, todos la pueden ver, pero no la pueden sentir igual. Este hombre lo esperaba. De seguro había mucha gente cuando él vio que de lejos venía su hijo y no esperó que llegara, sino que sencillamente corrió a él, se le prendió en un abrazo profundo y lo besó en el cuello, y de inmediato ordenó vestido nuevo. De inmediato, movido por la misericordia de Dios y la compasión que llegó a él, le puso un anillo, hizo una fiesta. Amado hermano, esa es la misericordia de Dios. Por eso tú tienes un hijo que se te ha ido de la casa. Ten misericordia, búscalo, tráelo, no lo condenes, no lo eches. Si tu hija se te fue, tráela, búscala, pídele al Señor misericordia, que quite el rencor, que quite tu dolor. Amado hermano, yo no sé si existe y si en la televisión alguien tiene un caso parecido. Déjame decirte que el hijo pródigo es un ejemplo precioso y lindo. Tú tienes como padre de familia que esperar a tu hijo todos los días de tu vida, y Dios, cuando te lo vea venir, va a poner en ti misericordia, perdón para él, amor profundo y una actitud de bendecirlo. Tiene que ocurrir. Eso fue lo que hizo el padre del pródigo. El grave problema es que la fiesta está dada y la fiesta está ordenada por el padre, pero si llegan los hijos mayores, los hermanos mayores. Hermano, no queremos en la iglesia hermanos mayores de esa categoría. Déjeme decirle que todos somos hermanos y que todos somos lavados con la misma sangre del Cordero, y Jesucristo nos ha hecho parejitos iguales. Aquí no hay un alto ni un bajo en categoría. Desde el pastor hasta ustedes somos lo mismo, porque somos lavados por la sangre del Cordero. Si usted lo cree, adore al Señor. Si usted lo cree, créale al Señor. La misericordia le va a mover a compasión. Usted va a comprender que la iglesia debemos ser de un mismo sentir, como el Señor lo ha hecho. Usted tiene que ver. No podemos condenar. Id y aprended misericordia. Si supieras que es misericordia, entonces no estaríamos llevando primero el sacrificio y después querer ser misericordiosos. Hay un hombre herido en el camino, capítulo 10 de Lucas. Y es otro ejemplo que quisiera poner, porque heridos en el camino hay todos los días. La pregunta es cómo deben perdonar los hombres. En Lucas 10 quiero leer el 34. Y dice, el 33 voy a leer. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. No dijo yo tengo misericordia, lo voy a ir a ayudar. Fue movido a misericordia. Ese hombre herido pasó un levita y un sacerdote que podría ser los que lo recogieran, pero se fueron de largo. Sin embargo, este samaritano tuvo a bien acercarse. Hermanos, qué bueno es acercarse al hermano. Qué bueno es acercarse y preguntarle cómo estás. A mí me dicen, hermano pastor, ¿cómo estás? Sabía que estaba enfermo. Sí, le digo, ya estoy bien. Ya estoy bien. Pero me preguntaron, hermano, ¿le habrá preguntado usted a uno de la congregación cómo está su hermano? No, yo estoy siempre interesado, fíjese, y a veces llamo y los colmo de llamadas y quizás los aburro, pero me da pena a veces saber cuando alguien está en necesidad y necesita algo. Es una iglesia, me doy cuenta, una iglesia que no voy a mencionar el nombre, que alguien pide sangre y lo anuncian. En media hora está lleno el banco de sangre. Mejor no hablar de eso, hermano. Pero mire,
tener a bien acercarse vale la pena. Pero nosotros, amados hermanos, estamos en esa dificultad. Yo le pregunto, este hombre cuando lo vio pudo haber pasado de largo. Pero es que cuando Dios quiere que te acerques a donde está la dificultad, lo va a hacer. Es que cuando Dios quiere que te acerques donde alguien está clamando, lo va a hacer. Y Dios sabe por qué lo va a hacer. Por eso cuando sientas tú el deseo de ayudar a alguien, no te detengas. Cree que es la misericordia de Dios y no contigo, sino con aquel. A mí se me acercan personas, y perdone la televisión que le digo, y me cuentan tantas tristezas, hermanos, que hay que hacer algo, ¿no es cierto? Pero yo les pregunto, yo me pregunto, no le digo a ellos, ¿y por qué no le piden a los hermanos demás de la iglesia? ¿Verdad que no se puede responder? Y yo tampoco lo podría saber si no me lo dice. Pero en nosotros debe de cumplirse la palabra. Cuando Dios tiene misericordia te va a buscar, hermano. No te aprietes, no, saca la moneda. Perdone que yo sea tan abusivo cuando Dios te lo pone. El hijo pródigo le puso el Señor al papá misericordia. Yo no quiero pensar que lo estaba esperando con un garrote, un cincho para golpearlo y después perdonarlo. No, la misericordia fue de una vez amor, compasivo, beso, todo. ¿Y qué pasó con este que se acercó al herido? Que por cierto dice la Biblia en los versículos anteriores que estaba medio muerto. Yo no sé si existe eso, pero ese lo fue a ver y cuando lo vio ahí se acercó. Cuando la misericordia de Dios vino a él, dice el 33, fuimos movidos a misericordia y acercándose, hermano, si no te acercas no vas a poder ver el problema. Por eso nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión de los dispersos y los vio como ovejas sin pastor, porque fue y se acercó y miró las multitudes. De lo contrario no podía dar la recomendación. Y este hombre cuando lo vio y esa misericordia tuvo la actitud de ayudarlo, de curarlo, de levantarlo, echarlo en su cabalgadura y llevárselo. Toda esa actitud fue por misericordia, por compasión, por amor, y ese amor al prójimo que no importa que sea el enemigo, Él lo hizo y nosotros estamos llamados a eso. Nosotros estamos llamados a ayudar al necesitado y más aquel que no tiene. Tiene que cumplirse la palabra. No hay justo desamparado ni descendencia mendigando pan. Y nosotros, amado hermano, no estamos indagando, no estamos averiguando quién está en el hospital, no hemos averiguado quién está enfermo, no hemos averiguado cuántos días no ha conseguido trabajo, no hemos averiguado. Yo le pregunto cuántos heridos estaremos dejando por el camino, amado hermano. Yo felicito al equipo de evangelismo de esta mañana que se van a meter a predicar. Mire, 20 habían ahora predicando la palabra de Dios. Estas 4 paredes no nos sirven tanto como la calle, porque allá es donde está la necesidad. Nosotros estamos esperando el terremoto para ayudar, el incendio para ayudar, la inundación del temporal para ir a sacarlo. No, hermano, no tenemos que estar esperando, tenemos que acercarnos a donde está la necesidad y actuar con amor. Actuar con amor. Si yo no le estoy diciendo que el Señor le va a quitar su capital, no, Él ya sabe que si usted tiene 10 centavos le va a pedir 5 centavos. Pero la iglesia no puede estar. El Señor nos manda a ser misericordiosos. Quiere que busquemos al necesitado, porque la iglesia no debe dejar heridos por el camino, ni tampoco tener heridos en la iglesia. Dios quiere una iglesia en amor. Dios quiere una iglesia que aprenda lo que Pedro dijo, para que usted se vuelva donde empezamos, porque ahí terminamos. Primera de Pedro. Dice el apóstol al pueblo: finalmente, sed todos de un mismo sentir. Eso se llama unidad. Eso se llama un criterio igual. Eso se llama un sentimiento parecido o igual. Compasivos. Hermano, esta palabra ya la explicamos. La misericordia de Dios te va a mover a la compasión.
Y la compasión misma te va a llevar a ser débil y vas a sentir cómo podés ayudar a tu prójimo. Hay gente en tu colonia que quizás no tiene trabajo en la familia. Hay gente que está al lado tuyo y los niños se oye el crujir de los platos y pelean por algo. Y yo en mi casa tengo un manjar. Yo creo que me metí un poquito en Honduras al hablar del tema, pero el Señor así me lo puso. Nosotros no podemos, como hijos de Dios, mirar al herido y no curarlo. Dice que seamos de un mismo sentir, compasivos, y que nos amemos fraternalmente. Cuando habla de amarse fraternalmente, estamos hablando de hermanos con un ADN espiritual, que es la sangre de Cristo. El ADN suyo, de su padre y su madre, esa es otra cosa. Es la sangre de Cristo. Ese es el amor fraternal que une a la iglesia como hermanos. Por eso dijo Hebreos 2:17, que Él dice, que Él nos une fraternalmente, porque Él es el sumo y fiel sacerdote. Entonces, amados hermanos, la misericordia fraternal y misericordiosos y amigables. ¿Qué tal si todos fuéramos amigos en la iglesia? ¿Sí? Yo no pregunté si había alguien que nos visitaba por primera vez. Y quiero aprovechar este momento para saber si alguien nos está visitando por primera vez. Solo levante su mano, si hubiese alguien. ¿Estamos los mismos? Dios les bendiga, mi hijo. 2. No le habíamos saludado. Saludémoslo. Bienvenido. Si tú ya tienes a Cristo, mi hijo, eres el ADN de nosotros. Y nosotros queremos amar a los hermanos. Esta es tu casa, la casa de Dios. Así como nos intentamos amar todos, queremos amarlos a ustedes. Dice el Señor, finalmente, sed todos mismos sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. Usted y yo tenemos una bendición ya, es nuestra, pero no nos quedemos con ella en la bolsa, compartámosla. La mujer en Sarepta pide al hombre no darle de comer. Solo tengo para mí y para mi hijo y me voy a morir ya porque no hay más. Y el profeta le dijo, hazla y dame a mí primero y después come tú y tu hijo, porque así dice Dios, para que no falte tu harina y tu aceite en tu mesa. Y la mujer obedeció y así fue. Entonces, qué interesante es que heredar la bendición, hermano. Si usted tiene, déselo, porque cuando usted no tenga le van a dar. Eso es claro. Es una posición de Dios, no es del hombre. Es nuestra el criterio, pero el de Dios es diferente. Cuando Dios te ponga darle algo a alguien, dáselo y Dios te va a regalar algo que no lo venden en ningún lugar. Se llama paz. Eso necesita el pueblo. Y finalmente dice el apóstol, ¿y quién es aquel que les podrá hacer daño? No existe, no hay quien le pueda hacer daño al que es misericordioso, al que tiene un amor entrañable y una compasión de Dios. No puede hacerle daño a nadie. Y dice, ¿quién es aquel que le va a poder hacer daño si vosotros, iglesia, seguís el bien? Muy lindo y muy interesante. Yo quiero que cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, gracias. Esta tarde, Señor, maravillosa, yo creo, Padre, que tú me regalaste la oportunidad de hablarles a ellos algo que yo quiero también aprender. Me impresiona cuando tú le dices al pueblo, id y aprended que es misericordia.
Pero me impacta más cuando tú le vuelves a decir, si supieran que es misericordia, no condenarían al injusto. Tú dijiste, Señor, a Moisés, que tendrías misericordia de quien tendrías misericordia. Dicho en palabras más sencillas es, déjame que yo tenga misericordia, que yo ponga la misericordia. Por eso esta tarde te pedimos nos regales el don de la misericordia, Señor. Porque teniendo el don de la misericordia podremos perdonar abiertamente al que nos dañe. Y tendremos el don de ser perdonados cuando dañamos por alguna razón. Y la compasión que nazca en nosotros, Señor, nos va a hacer sensibles a no esperar el terremoto, el incendio, la inundación, el accidente para ir a ayudar, sino antes, Señor, actuar como el hombre de Samaria, que vendó y curó las heridas, como el hombre que perdonó a su hijo después de haber malgastado su herencia, como tú nos perdonaste desde la cruz, Señor. Gracias, Señor, porque misericordia implica aprenderla y practicarla todos los días de nuestra vida, Señor. No permitas que la olla de lentejas que tengo en mi casa sea solo para mí, Señor. Ayúdame, Señor, a encontrar a quien tú quieres bendecir con un plato de lentejas, Señor. Ayúdame a entender, Señor, que lo que se me está pudriendo es porque no me lo alcanzo a comer, pero hay alguien que no lo tiene. Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos a entender lo que hacía la iglesia primera, Señor, que compartían juntos el pan, comían con sencillez de corazón y tú agregabas a la iglesia a todos los que habían de ser salvos, Dios mío. Regálanos, Señor, el don de misericordia. Clamamos por él, Señor, para ser una iglesia victoriosa. Una iglesia, Señor, que no tenga el reclamo al final de las cuentas, como tú dices, estuve enfermo y no me visitaste. Estuve preso y no me fuiste a ver. Estuve desnudo y no me vestiste. Que no sea para nosotros, Señor, sino que para nosotros sea el sentarnos a tu derecha, a tu diestra y heredar el reino de Dios. Gracias, Señor, porque los tesoros en el cielo no se pudren. Los tesoros terrenales, Señor, son solo un sostenimiento. Permítenos hacer tesoros en el cielo, agradándote a ti, Señor, bendiciendo a tus hijos. Muchas gracias, pero muchas gracias, Señor, muchas gracias. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.